Doctora Cristi recientemente tuvo un accidente automovilístico y no se encuentra al 100%, por eso es que estamos hoy enviados por el Espíritu Santo para compartir esta palabra que pone en mi corazón. Y la enseñanza de hoy la he titulado Dios es amor. ¿Quién cree que Dios es amor? Dios es amor, pero es Dios. Así se titula la enseñanza del día de hoy. Y esta es una enseñanza clasificación C, así como hay, dice la palabra de Dios que cuando tú y yo decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, ese día nosotros tuvimos un nuevo nacimiento y nos convertimos en bebés espirituales. Y conforme va pasando nuestro caminar con Él, pues vamos creciendo también espiritualmente y nos convertimos en niños espirituales, después adultos espirituales y ancianos espirituales. Y así como nosotros, como papás, a nuestros hijos, a los bebés, no les damos el mismo trato que a los niños no les damos el mismo trato cuando ya tienen una mayor edad, una mayor capacidad, Dios tampoco. Y la Paz Cristi la semana pasada a las 11:30 daba un ejemplo que pues al bebé se le cambian los pañales cuantas veces sea necesario y no espera que el bebé se cambie solo, ¿no? O que el bebé avise cuando va a ser del 2. Eso no va a pasar. Y entonces el trato que un padre tiene para un bebé, pues no es el mismo que tiene para un niño, y así también Dios. Entonces esta enseñanza está orientada más hacia los adultos espirituales, aunque si tú tiene poco que recibiste a Cristo en tu corazón o llevas poco tiempo en tu caminar con Él, por supuesto que te puedes quedar, porque esta enseñanza sin duda te va a servir para tu vida, para que conozcas a Dios, para que sepas el proceso en el que estarás caminando de la mano de Dios. Y justamente como parte de nuestro caminar con Dios, como parte de la madurez espiritual que Dios quiere que tú y yo vayamos adquiriendo en nuestro caminar con Él, enfrentamos diferentes pruebas, diferentes dificultades, diferentes desafíos. Y en la medida en la que nosotros nos tomamos de su mano, Él nos va guiando, Él nos va instruyendo para que nosotros podamos ir saliendo victoriosos de cada una de esas pruebas y de cada una de esas aflicciones. Y hay una porción en la Escritura que hemos predicado mucho estos últimos meses. Yo te voy a pedir que me acompañes al libro de Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Todos traen Biblia? Saca la electrónica, mi hermano, aunque sea. Márcala para que la puedas meditar ahí en casa. Y Romanos 8, 28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y sabes, esta verdad nos sostiene, porque si estás en una situación financiera complicada, si estás en una situación de matrimonio complicada, de relación con tus hijos o con tus padres, en un negocio, en unas inversiones, no sé en qué situación estés, esta verdad nos sostiene porque dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Pero aquí notemos que en esta porción de la Escritura trae un pequeño requisito. Dice: Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y la palabra de Dios habla muchísimo del amor que Dios nos tiene. Muchísimo. Toda la Escritura habla del amor que Dios tiene para su creación, para sus hijos, para su pueblo, para quienes son llamados. Pero habla mucho más la palabra de Dios del amor que Dios nos tiene que del amor que nosotros le damos a Dios. ¿Cómo es ese amor que nosotros le damos a Dios? Porque si queremos estar convencidos de que la situación o la circunstancia que tú y yo estamos viviendo, Dios la va a disponer para bien, dice, lo va a disponer para bien de quienes lo aman. Porque la palabra de Dios no dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes Él ama. ¿O dice así la palabra? No lo dice así. Porque entonces todas las cosas serían dispuestas para bien de toda la creación, porque Dios ama a todos. Dice: de tal manera amó Dios al mundo.
que entregó la vida de Jesús para que quien en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ama toda su creación y ama a todo el mundo. Pero esta porción de la Escritura no dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes Él ama, sino de quien ama a Él. ¿Cómo es que amamos a Dios? Levanta tu mano si tú amas a Dios. La mayoría creemos que amamos a Dios, sentimos que amamos a Dios, estamos aquí porque amamos a Dios. Y yo te quiero pedir que me acompañes a algunas porciones de la Escritura, 3 versículos específicamente en el libro de Juan. Juan, antes de ser entregado al sacrificio, a la crucifixión, tuvo esta conversación con sus discípulos. Y alguna vez escuché de un pastor que decía, bueno, si tú estuvieras a punto de morir y tuvieras una última reunión con quienes tú amas, pues seguramente la conversación que tú tendrías con ellos sería muy profunda, tratarías de dar la mayor cantidad de sabiduría y consejos que tú pudieras en ese tiempo, en ese momento, ¿no es así? No te pondrías a platicar de las Olimpiadas o de la NFL o de cómo la pasaron ayer. Seguramente esa oportunidad la aprovecharías para dejar la mayor cantidad de sabiduría posible. Y este es ese momento previo a que Jesús fue entregado. En el libro de Juan, capítulo 14, vamos a leer 3 versículos. Los 3 están en el capítulo 14 del libro de Juan. Y vamos ahora al verso 15. Y Jesús, en el capítulo 14, habla sobre el Espíritu Santo, habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Pero en el verso 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Los que leen la Reina Valera, que les gusta esa versión, personalmente a mí me gusta mucho la Nueva Versión Internacional, es mi favorita. Si hay aquí gente, hombres que se reúnen los lunes, ya lo saben, porque siempre digo lo mismo, ¿verdad, John? La de John es la Reina Valera, yo lo sé. En la Reina Valera dice, si guardan mis mandamientos, si guardaren mis mandamientos, o guardareis. La verdad no la leo mucho, entonces no sé exactamente cómo dice, pero si guardareis mis mandamientos. Y pareciera que la palabra guardar pues tiene que ver con un tema de protección, porque en el original habla de proteger, de preservar, pero también dice de cumplir un mandamiento, también establece eso en el original. Por eso en la Nueva Versión Internacional dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y ahora brinquemos al verso 21. Fíjense qué interesante, porque son 3 versículos dentro del mismo capítulo 14. Y Jesús dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Qué interesante. Pareciera que aquí, en esta enseñanza de Jesús, pareciera que el amor de Dios pudiera estar condicionado a la obediencia. Y es muy interesante, pero el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es ágape, el amor de Dios es perfecto, Él no condiciona su amor. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra aquí? Más adelante lo vamos a ver, pero lo relevante y lo importante es que nuevamente Jesús establece que quien le ama obedecerá sus mandamientos, obedecerá su palabra. Vamos al verso 23 y 24, un poco más adelante, cuando Judas Tadeo le cuestiona y le dice, oye Jesús, pero ¿por qué te quieres manifestar a nosotros y no te quieres manifestar al mundo? Y es interesante porque Jesús contesta, pareciera que contesta otra cosa de lo que Judas le está preguntando. Y dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Y en el verso 24 dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Amada iglesia, amar a Dios
No es un tema de que nos lata el corazón y de que sintamos mariposas en el estómago cuando venimos y alabamos. Amar a Dios se trata de obedecer su palabra, obedecer las instrucciones que a través del Espíritu tú y yo estamos recibiendo. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Cuando Jesús es cuestionado de cuáles son los mandamientos más importantes, ¿cómo responde Jesús? ¿Cuál es el primero y más importante de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más importante mandamiento. Y si vamos al capítulo 14 de Juan, donde Jesús dice: el que me ama o es el que obedece mis mandamientos, quizá podríamos parafrasear ese primer mandamiento que Jesús dejó. Y entonces podríamos decirlo o volverlo a leer diciendo: obedecerás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque amar a Dios es obedecer a Dios. Y sabes, esta palabra yo la traigo porque mi corazón ha sido confrontado, yo mismo he sido confrontado. Porque se me vienen a la mente muchas enseñanzas de Jesús. En Mateo dice: no juzgues y no se te juzgará, no condenes y no se te condenará, perdona y se te perdonará, da y se te dará de manera remecida, abundante, desbordante en el regazo. Es lo que dice, es una enseñanza de Jesús. No juzgues, no condenes, perdona. En el libro de Efesios: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. En el mismo libro de Efesios, en el verso 33 dice: y esposas, respeten a sus esposos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tengas una larga vida en esta tierra. Si traes tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano y después regresas y presentas tu ofrenda. Y reconciliarte significa ir y restablecer la relación que se tenía previamente. Esa es la reconciliación. Y ustedes no sean como algunos que dejan de congregarse, más bien anímense unos a otros. Traigan sus diezmos íntegros al alfolí. Probadme en esto y vean si no abro las compuertas de los cielos o las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Y puedo seguir y seguir y seguir. Y aquí estaríamos hasta mañana hablando de todo lo que la palabra de Dios nos instruye. Pero ¿en qué momento pensamos que todo eso es opcional, mi hermano? ¿Por qué pensamos que eso es opcional? Qué interesante. Vamos a poner un ejemplo. Todos aquí estás empleado hoy quizá, tienes un empleo o has estado empleado alguna vez, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos? A lo mejor los chavos están estudiando todavía, ¿todos? Cuando tú tienes un empleo y tu jefe te dice: haz esto, ¿es opcional? No es opcional. No le dices: ay, hazlo tú. No es opcional, ¿verdad? Probablemente una te la pueda aguantar y va a decir: bueno, pues anda de malitas y déjame mandar a otro. Pero va a venir la segunda vez, ¿no? Y probablemente te diga: oye, haz esto. Y si este comportamiento de decir que no continúa, ¿qué crees que es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te van a despedir, te van a correr. Pero sabes, todos los que hemos estado empleados aquí sabemos que eso va a pasar. Y entonces cuando tu jefe te da una instrucción, la haces. Porque necesitas el empleo, ¿no es así? Porque necesitas el recurso económico. Por eso no te la vas a jugar. Y te dan una instrucción y la obedeces. Estés como estés.
Estés convencido o no convencido, quieras o no quieras, estés cómodo o no cómodo, la ejecutas. Pero qué curioso que cuando Dios te da una instrucción, nos damos el lujo de decir, pues luego, no me gusta. Ay, no, qué incómodo. No, otro día. ¿No es así? Por eso dije que era una enseñanza clasificación C. Ese silencio es interesante. Selah. Selah. Porque nuestro caminar con Dios, sabemos, y no se trata, mi hermano, de que abramos la Biblia y nos aprendamos y nos carguemos con una lista de cosas que tenemos que hacer, porque sabemos que ese no es el corazón de Dios, pero tú sabes lo que el Espíritu Santo te ha estado pidiendo y no lo has hecho. Tú lo sabes, porque el Espíritu Santo ha estado insistiendo, pero nos damos el lujo de decirle a Dios que no. ¿Y sabes por qué creemos que las instrucciones de Dios para nuestras vidas son opcionales? Porque decimos, es que Dios es amor y el amor de Dios es incondicional. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna cosa creada me va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Ahora nadie decía amén. Pero sabes, mi hermano, esa es la verdad. Hagas lo que tú hagas, Dios te ama. Y descansamos en ese amor. Hace un momento Nachito decía, tus misericordias se renuevan cada mañana. Y es verdad. Y es verdad. Pero cuando el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, nos da una instrucción, nosotros nos colocamos en una posición de no hacerla porque no sabemos amados. Porque sabemos que sus misericordias se renuevan cada mañana y entonces mañana voy a volver a levantar mis brazos, pedir perdón y ese día las misericordias de Dios se van a renovar para mi vida, ese día. Y entonces descansamos de manera muy relajada en el amor de Dios. Amados, y Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es soberano. Dios es amor, pero es el creador de todo. Hace un momento le cantábamos, cuán grande eres, Dios. Dios es tu Padre, te ama, pero es Dios. Dios tiene su trono en el cielo y dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que representa Dios? Dios, amados, es grande. Dios está en todos lados. Dios lo sabe todo. Dios está en todos lados y todo lo puede. Nosotros nunca lo vamos a poder entender. Y a veces le pedimos explicaciones de todo. Nos dice que hagamos algo, no, pero a ver, explícame por qué me estás mandando a hacer esto. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y si no nos dice, y si no nos explica y no nos dice, pues no lo hacemos. No, explícame bien y luego lo hago. Y cuando me expliques y si estoy de buenas, lo hago. No, amados, Dios es amor, pero es Dios. Y no podemos olvidar ese principio. No podemos, como iglesia, simplemente ver una característica de Dios y decir Dios es amor, porque el enemigo nos está engañando. Porque hay gente allá afuera que dice es que nadie se va a ir al infierno porque Dios es amor. Y cómo alguien que ama puede enviar a otra persona al sufrimiento eterno, al rechinar de dientes. ¿Cómo te explicas eso? Pues simplemente sabiendo que Dios es amor, pero Él es justo. Entonces, si nosotros como iglesia descansamos en el principio nada más de que Dios es amor, estamos perdiendo de vista otras características de Dios que son importantes para tu vida y para mi vida. Y Jesús lo establece. ¿Quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos. Las instrucciones de Dios, familia, no son opcionales. Y ciertamente Dios
Dios lo sabe todo y Él sabe que le vamos a decir que no, pero Él va a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Dios, ¿por qué razón? ¿Por qué otra razón? Simplemente decidimos no hacer lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Porque Dios nos creó con un libre albedrío y Dios respeta eso. Él no quiere robots. Él podría estar manipulando a cada uno de nosotros porque lo puede hacer o lo podría hacer, pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque Él nos creó con un libre albedrío y Él no puede ir en contra de sí mismo, Él no puede ir en contra de sus principios. Él va a mantener tu vida en el libre albedrío. Él nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieres hacer, porque ese es un principio para tu vida y para mi vida. Entonces cuando Dios nos da una instrucción: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Tú tienes dos caminos: seguir haciendo lo que estás haciendo hasta este momento, o decidir hacer lo que Dios te está revelando y te está instruyendo que tienes que hacer. Libre albedrío. Puedes tomar el camino A o el camino B, ¿no es cierto? ¿De eso se trata el libre albedrío, sí o no? Eso es cierto, es libre albedrío. Tú puedes decidir lo que tú quieras hacer y Dios te va a dejar hacer lo que tú quieras. Esa es la verdad. La decisión la vamos a tomar nosotros, no la va a tomar Él por nosotros. Se venía a mi mente la historia se me venían a la mente muchas historias, pero se me vino a la mente la historia del hijo pródigo. Y así, me acordé de un político ahorita. Del hijo pródigo. El hijo pródigo, todos conocemos esa historia. El hijo pródigo va y le pide a su padre toda la herencia. El padre le da a cada uno la herencia y él decide irse y despilfarrarla. Y después de que viene ese despilfarro, está trabajando con los cerdos. De tanta hambre está a punto de comerse el alimento de los cerdos. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿eso que está viviendo el hijo pródigo es algo que el padre le dio? ¿Es una circunstancia que el padre ocasionó? ¿Vino del padre? ¿Era justo que el hijo pródigo le levantara el puño a su papá en ese momento diciendo: ¿por qué estoy comiendo aquí barredura para ganado o alimento para cerdos? ¿Por qué no tengo un centavo? ¿Dónde estás, papá? ¿Hubiera sido justo? ¿Qué opinan? Yo creo que no hubiera sido justo, porque el hijo tomó la decisión de apartarse del padre. ¿Qué circunstancia estás viviendo? ¿O qué circunstancia estamos viviendo? Sabemos que Dios usa los desiertos conocemos también la historia de lo que sucede con el hijo pródigo. Se arrepiente y regresa a la presencia del padre, y el padre lo recibe, no con unas nalgadas y una reprimenda, no lo sentó y le dijo: ya ves, aprende. Lo recibió con amor. Y la escritura no lo dice, pero yo te haré una pregunta: ¿tú crees que el hijo volvió a hacer eso? ¿Volvió a pedirle otra lanita al papá para irse a seguir pachangueando y pasándola bien? ¿Ustedes creen? Yo la verdad no creo. Yo creo que el hijo aprendió muy bien la lección. Dios utiliza esos tiempos de desierto, esos tiempos de dificultades para traernos revelación, para moldear nuestro carácter, moldear nuestro corazón. Y ciertamente, así como Jesús fue llevado al desierto con un propósito muy específico, también puede ser que tú y yo seamos llevados por Dios al desierto. Pero también hay situaciones o circunstancias en donde estás en el desierto, no porque Dios quiera que estés en el desierto. Es porque tú tomaste una decisión o has tomado decisiones que son opuestas a lo que Dios quiere que tú decidas. Esa es la verdad.
el día de Pentecostés. Sabemos que Jesucristo resucitó y de resucitado dice la Escritura que se presentó a cerca de 500 personas. Ya resucitado, y estuvo 40 días con ellos. Y antes de la ascensión, Jesús dio una instrucción. ¿Cuál fue esa instrucción? ¿Alguien? Que permanecieran en Jerusalén. Dice, permanezcan en Jerusalén, en el aposento alto, esperando la promesa. Esa que comentó Elías es otra interesante. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es otra instrucción. Pero esta particularmente dice, esperen en Jerusalén. Esperen la promesa. ¿Cuántas personas escucharon ese mensaje antes de la ascensión? Cerca de 500 personas. ¿Y cuántos estuvieron esperando la promesa? 120. Significa que 120 aceptaron y recibieron la instrucción y dijeron vamos a obedecer. Seguramente en esos 10 días algo tenían que hacer, pero decidieron obedecer. Y 380 no. Y mi pregunta es, ¿Dios dejó de amar a los 380? No, la respuesta es no, amados. Porque el amor de Dios es incondicional. A los que desobedecieron la instrucción de Jesús de esperar y se fueron a sus casas, a sus trabajos o a hacer lo que tuvieran que hacer, Dios los sigue amando. Porque ese es el principio de Dios, porque Dios es amor y Dios no puede hacer otra cosa más que amar. Pero hubo 120 que obedecieron y esperaron. ¿Qué pasó con esos 120 que obedecieron? Recibieron la promesa, el poder del Espíritu Santo. Y esos 120 vivieron en otra dimensión completamente diferente a los 380 que decidieron no obedecer. Esos 120 recibieron el poder para poder. Vivieron en una plenitud de su vida, viendo lo sobrenatural de Dios a cada momento, a cada instante, encontrando y viviendo en el propósito por el cual Dios los creó. ¿Me estoy explicando? A los dos grupos, a los 120 y a los 380, todos los 500 son profundamente amados por Dios. Pero solo un porcentaje menor que decidió obedecer es la gente que vivió en otra dimensión, en lo sobrenatural de Dios, experimentando el poder, experimentando la provisión, experimentando la llenura, experimentando la paternidad. Es solo la obediencia. Eso es lo que sucedió con esas personas. ¿Por qué Dios nos da instrucciones, familia? ¿Por qué Dios te dice haz esto? ¿Tú crees que es porque es un general, un capataz, un jefe desalmado? ¿Tú crees que Dios es así? ¿Tú crees que Dios te da instrucciones porque se divierte viendo cómo obedeces o cómo desobedeces? No, Dios no es así. Dios sabe el camino que tú tienes que tomar para poder alcanzar las promesas que Él tiene para tu vida. Porque dice la palabra que todas las promesas en Cristo son un sí y amén. ¿No es cierto? Amén. Quien dijo, dale, ¿por qué no le das un aplauso a Dios? Dáselo, porque eso es cierto. Todas las promesas de Dios son un sí en Cristo para tu vida y amén. Pero ahora entendiendo lo que estamos hablando, ¿tú crees que el 100% va a alcanzar las promesas? Aunque son un sí. ¿De qué va a depender? De tu obediencia, de mi obediencia. Porque Dios conoce el camino, porque Dios dice, hijo, para alcanzar la promesa que yo te hice, tienes que tomar por la izquierda. Tú puedes decidir izquierda o derecha. Y su amor va a seguir contigo porque Él te ama. Pero las promesas que Él tiene para nuestras vidas va a depender de que le digamos, sí, Señor, no tengo ganas, pero lo voy a hacer. No creo, pero lo voy a hacer. Tengo miedo, pero lo voy a hacer. Y ese es dar el primer paso.
Y recordaba esta historia también del pueblo de Dios cuando fue liberado de Egipto. Ese pueblo que no conocía a Dios, cuando venían siendo perseguidos por los egipcios, Dios fue el que abrió el mar. Simplemente Moisés extendió su vara y el mar se abrió y pasaron en seco. Dios lo hizo porque no le conocían, pero el tiempo en el desierto, Dios se reveló, Dios mostró, Dios les dio comida, Dios les dio agua, no se les desgastaron las ropas, vieron la manifestación de Dios en sus vidas. Y cuando tenían que cruzar a la tierra prometida para alcanzar la promesa, la instrucción de Dios, porque Dios pudo haber abierto el Jordán, ¿no es así? De la misma manera que abrió el Mar Rojo. Simplemente lo pudo haber hecho y pásenle. Sin embargo, la instrucción fue: los sacerdotes con el arca tienen que meter los pies al río Jordán. Esa fue la instrucción. Y entonces el río Jordán dejará de correr para que puedan pasar en seco con el arca en medio. Es lo que dice la historia. Y entonces requería la obediencia, porque ellos pudieran haber dicho: no, sí está fuerte el río, Señor, ándale, ábrete el río Jordán para que podamos pasar, porque tú todo lo puedes, porque no hay nada difícil para ti. ¿Qué es lo que estás clamando a Dios? ¿Qué es lo que estás orando a Dios? Y estás esperando que suceda. ¿Y cuál es la instrucción que Dios te está dando que tomes? La obediencia que quiere que tomes. Y entonces dice la palabra de Dios que los sacerdotes con el arca del pacto metieron los pies al río Jordán. Y entonces en ese momento el río dejó de fluir. Y todo el pueblo, 2 millones de personas, no es cierto, no sabemos cuántas, 2 millones fueron las que salieron, pero seguramente era mucha gente. Cruzaron a la tierra prometida, a pelear por la tierra prometida, porque ese no fue la conquista, ese fue solo el primer paso, pero fue obediencia. Y ya estamos por cerrar. Yo espero que esta enseñanza, familia, nos deje meditando de que Dios nos ama, pero quiere que tú y yo alcancemos todas las promesas. Porque dice la palabra de Dios también: así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos más altos que los tuyos. Y Él anhela que tú y yo caminemos en esos caminos más altos y no en los que estamos caminando, pero lo que va a requerir es obediencia. Familia, si tú y yo estamos esperando a que eso suceda y no somos sensibles y obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando que tenemos que hacer, y eso no es vivir en legalismo, no es que abras la Biblia y empieces a sacar una lista de instrucciones y que todos los días te pongas a practicar, no, es entra a la presencia de Dios, ora y que el Señor te revele y te hable a través de su Espíritu aquello que Él quiere que tú hagas en este tiempo de tu vida, porque Él te va a dar la victoria y te va a llevar al nivel más alto o al siguiente nivel y luego al siguiente nivel, pero eso es a través de la obediencia. Hay una porción de la Escritura, sabemos que Satanás viene a robar, matar y destruir, eso lo sabemos todos. Y hemos hablado también del enemigo, aunque no le damos un escaparate importante a Satanás aquí porque sabemos que está vencido. Pero Satanás es Satanás y es el enemigo y te quiere destruir. Y aunque él ya está vencido, él va a hacer en tu vida y va a destruir en tu vida solo aquello que tú le permitas que destruya. Y cuando Dios nos dice es por la izquierda y nosotros vamos por la derecha, estamos expuestos a todo lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Hay una porción en la Escritura, en el libro de Santiago, que dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y va a huir de ti. ¿Y sabes qué significa la palabra someterse?
Someterse significa aceptar la autoridad de alguien sin oponer resistencia. Eso significa someterse. Y entonces, si tú quieres que el enemigo te deje de fastidiar y que huya de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu trabajo, de tus inversiones, ¿sabes cuál es la llave? Someterte a Dios. Y someterte significa aceptar la autoridad de Dios sin oponer resistencia y decir: Dios, si tú me estás diciendo que tengo que perdonar, voy a perdonar. No porque yo quiera, me siento lastimado, pero lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo y porque quiero amarte. Si tú me estás diciendo que ame a mi esposa como tú me amas, y ese es un amor incondicional, yo no lo siento, estoy profundamente lastimado. No me siento respetado, pero lo voy a hacer porque tú me lo dices. Y sabes lo maravilloso, la noticia maravillosa que Dios tiene para tu vida hoy, es que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el poder para poder. La presencia del Espíritu Santo, amados, es lo que nos va a permitir obedecer la instrucción que Dios nos dé, porque nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Y así, cuando Dios nos habla a perdonar, si no podemos, vamos a su presencia y le decimos: la instrucción que estoy recibiendo es perdonar y yo no puedo, y yo necesito que tú me ayudes. Pero yo decido creer y voy a dar ese paso, y entonces delante de tu presencia yo declaro perdón y yo digo: perdono a esta persona en el nombre de Jesús. Porque estamos esperando sentir, sanar en nuestro corazón para perdonar, pero es a la inversa. Primero nosotros perdonamos, y en el momento en el que nosotros damos el primer paso y metemos los pies al Jordán, en ese momento el poder de Dios va a fluir y algo maravilloso va a pasar en tu vida. Y eso que tú esperas sentir, que es sanar tu alma, el poder del Espíritu en tu vida te va a sanar. Pero el primer paso no lo va a dar Dios por ti, tú lo vas a dar en obediencia. Y piensa en lo que tú quieras, en cualquier cosa de las que hemos estado haciendo aquí. ¿Estás en un problema financiero? Dios te va a revelar, te va a instruir lo que tienes que hacer. Aún en lo poco, porque dice la palabra que el que en lo poco es fiel, en lo mucho te va a poner. Y es una promesa, es un principio. Porque Dios establece principios, familia. Así como existe una tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario. Y eso significa que cuando un objeto viene y golpea a otro, el otro objeto va a ejercer una fuerza en sentido contrario con la misma fuerza y magnitud. ¿Quién creó esa ley? Dios. ¿Quién creó ese principio? Dios. Y se la reveló a Newton para que Newton nos la diera a conocer a nosotros. Y así las leyes de termodinámica y las leyes de todo lo que tú quieras, la física, aceleración, todo. Dios lo creó. ¿Y tú crees que Dios está esperando a ver en qué momento un objeto le pega a otro y entonces está moviendo sus dedos para que eso suceda? Por supuesto que no. Él estableció unas reglas que rigen, principios que rigen. Y está establecido. Lo mismo sucede con sus principios. Hijo, ¿quieres bendición financiera? Da. Hijo, ¿quieres bendición financiera? Separa tu 10% y tráelo. Entrégalo para que nos podamos asociar. El principio ya está establecido, la decisión es tuya. Nada más. Y entonces sigues roto, ¿no? Y dices: hijo, es que no traigo, y es que sigues batallando. Hijo, es que yo ya te he dicho. Obedece. Ese principio se va a establecer. Ese principio se va a cumplir. Dios cumple promesas y nosotros cumplimos principios. Nada más. La decisión es tuya. Si no quieres diezmar, no diezmes. En serio. Dios no necesita tu dinero, esa es la realidad. Él es dueño de todo. No lo hagas. Libre albedrío. Pero creo que cuando estás en problemas financieros, no se vale levantarle el puño a Dios y decirle: ¿por qué, Dios, no me estás escuchando?
Y Dios dice: hijo, creo que no es justo que me estés reclamando cuando yo te he instruido. Ya te he dicho lo que tienes que hacer, porque no eres un niño, porque no eres un bebé, ya eres un adulto espiritual. Y para alcanzar todo lo que yo tengo para ti, lo que demando es obediencia, así de simple. ¿O no es así? ¿Qué opinan? Los veo muy pensativos, ¿están muy serios? No estén tristes, no estén enojados, son buenas noticias. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero cerrar esta enseñanza con un par de versículos. Uno es una enseñanza de Jesús, que después de esta enseñanza, y es algo que me hizo meditar durante estas 2 semanas, y yo te lo quiero compartir porque quizá empieza a tomar una dimensión diferente cuando nosotros leemos la palabra y el Espíritu empieza a hablar a nuestro espíritu. Y ese está en el libro de Mateo capítulo 7 versos 13 y 14, y le voy a pedir a producción que lo proyecte. Y Jesús dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos las que la encuentran. Y después de esto que está hablando el Espíritu Santo, yo hoy entiendo y te lo quiero compartir, que poder entrar, caminar por el camino angosto y poder entrar en la puerta estrecha va a depender de la obediencia que tú y yo le demos a Dios en lo que el Espíritu Santo nos esté llevando a hacer. Pero tenemos al Espíritu Santo. Si no podemos obedecer, hablemosle a Él. Si Él nos está diciendo: reconcíliate con tu hermano, no le digas: no quiero, no lo voy a hacer. ¿Por qué no mejor le dices: ok, hoy me resulta muy difícil, pero lo quiero hacer, ayúdame, capacítame, deposita en mí el querer como el hacer, y dime cuál es el primer paso que yo tengo que dar en fe para que después tu poder sea desatado, y eso que tú me estás pidiendo que yo haga lo pueda hacer, porque yo quiero vivir y experimentar lo sobrenatural de tu poder, de tu presencia, de tu amor, así como lo hicieron esos 120 que decidieron obedecer. Y hay algo que Dios ha estado hablando, y lo he estado compartiendo también en el grupo de hombres. Recientemente Dios nos ha estado inquietando para poder salir y poder ir a compartir el evangelio, ir a mostrar el amor de Dios allá afuera. Y Dios nos daba esta palabra que está en 1 Corintios 2:9, y dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Para quienes lo aman. Y yo no sé tú, mi hermano, pero yo quiero ver lo que Dios tiene. Yo quiero escuchar lo que Dios tiene. Lo que nunca siquiera yo he imaginado, lo quiero ver. Y eso es lo que tiene preparado para los que lo aman. Parafraseando este versículo: todo lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparados para los que lo obedecen. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Sabemos que es difícil, pero para Él no hay imposibles. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar para poder hacer lo que Él nos está llevando a hacer. Yo quisiera terminar este tiempo orando. ¿Por qué no cierras tus ojos? Toma este tiempo. Si quieres puedes sentarte. Quiero tomar unos minutos nada más para que ahí te pongas a cuentas con Él. Pídele perdón.
El Espíritu Santo te estará hablando sobre aquello que lleva algún tiempo instruyéndote a hacer. Y los argumentos, el temor, las circunstancias, tal vez no te han permitido o no has querido dar ese paso. Y en este tiempo vale la pena decirle: perdóname, perdóname. Te necesito. Para hacer eso que tú me estás instruyendo a hacer, te necesito. Muéstrame el paso que yo tengo que dar. Y la quiero hacer, y lo voy a hacer porque te amo, porque quiero vivir todo lo sobrenatural que tú tienes para mi vida. Perdóname, Señor. Padre mío, en esta mañana, en este día, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por esta palabra que traes. Porque sabemos, Señor, sabemos que nos amas profundamente y que quieres que podamos vivir la vida abundante que tú nos prometiste. Porque sabemos que tú quieres que podamos vivir en lo sobrenatural. Porque sabemos que tú quieres que tu reino sea establecido en esta tierra, que sea uno solo. Sabemos que tú quieres salvar a la humanidad y quieres utilizar nuestras vidas, que nosotros cooperemos contigo. Pero te necesitamos, Señor. Te pedimos hoy perdón, porque reconocemos, Señor, que nos hemos acomodado en una porción de tu carácter, que es tu amor. Pero queremos que tú te sigas mostrando, que te sigas revelando, y ayúdanos a ser obedientes, a saber que nos amas, pero que eres justo, a saber que nos amas, pero eres Dios, y que tú todo lo sabes. Gracias, Señor. Hoy bendigo cada vida, cada corazón, Señor, y la de sus familias, aún la mía y la de mi familia, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo siga revelándonos, hablándonos lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus pensamientos. Yo desato ese poder en la vida de cada uno de mis hermanos para hacer conforme a tu voluntad, porque juntos como familia anhelamos poder ver, oír todo lo que tú tienes para nosotros, y que esos pocos que dice tu palabra que entrarán por la puerta estrecha y caminarán en el camino angosto seamos todos nosotros, los de Unidad Cristiana, que estamos aquí escuchando tu palabra y disponemos nuestro corazón para poder hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.